No tengas ninguna duda, sé que te Nos toca Brasil, Demian Verduga. Nos toca Brasil por lo siguiente. Mira, el 29 de abril, este jueves pasado, el Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula, un joven abogado, Jorge Macías, muy cercano a Lula y que viene de toda el ala progresista del PT, como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Hay una vacante y él lo envió. Todo esto generó una serie de editoriales, particularmente los medios argentinos, digámoslo así, como preanunciando el ocaso del lulismo. Le dieron una lectura política. Hay un dato que servía para sostener esta punto de vista, que es la primera vez en 134 años que el Senado brasileño rechaza a un candidato de un presidente a la Corte Suprema de Justicia. O sea, a partir de ese dato histórico se construyeron todas estas lecturas sobre un debilitamiento de Lula que viene un poco apareciendo, por lo menos en encuestas, respecto de él, yo diría acá más bien de su apoyo político, ¿no? De su capacidad de construir mayorías políticas en el Congreso, porque además tuvo otros reveses también judiciales, etcétera. Viene medio complicado. Entonces, para profundizar esta idea de hasta qué punto Lula está en un ocaso, busqué una encuesta de Atlas Intel que se publicó al día siguiente. Está haciendo referencia, ¿no? Atlas Intel de todo. Sí, porque además se está midiendo toda Latinoamérica. Y como tuvo algunos aciertos, en la Argentina tuvo aciertos relativos con Milei, en Colombia tuvo algún acierto relativo en su momento con Petro, y además están miden Colombia, miden Brasil, miden Argentina. Me gusta acierto relativo, obvio. Dijo sí, acierto relativo sí, y yo que tipo... Es relativo, pero no, para ver, voy a poner de entrada la filmina que le pedí ahí a los compañeros que suban. Bueno, es muy chiquita, pero no importa. No, pero con un poquito de fuerza. La voy a contar. Ahí está. Ahí entrada está. en calor, ejercicio de fuerza, ahí se ve bien. Sí. Muy bien. Fíjate, esta no es intención de voto, ¿eh? Esto es imagen. Sí. Lo ponen a Bolsonaro. El hijo está muy parecido, que es el que parece que va a competir, Fabio Bolsonaro. Y los dos tienen, según Atlas Intel, 45... Flavio, que está en el puesto, es como el puesto bastante abajo, ¿no? Digo, Lula, Jair, vienen varios, y Flavio está ahí promediando la tabla. Sí, claro, pero porque está el padre, digamos, cuando sacan al padre y está solo él, crece un poco, o sea, se empareja, ¿se entiende? Pero son muy generosos los brasileños, según esta encuesta, porque prodigan imagen positiva a muchos dirigentes. Una imagen positiva por encima del 40%, por lo menos a los primeros 7 u 8. Tremendo. Sí, Fernando Haddad, ¿cuántos años tiene? Fernando Haddad ya, digo, está, no sé, tiene 1000 años o no. ¿Es Fernando Haddad padre? No, es el mismo Fernando Haddad de Es el que fue candidato en el perdió con Bolsonaro. El que perdió con Bolsonaro en el 2018. Sí, el ministro de Economía. El ministro de Economía, exactamente. Bueno, pero ahí te da empate. Básicamente, digamos, esta encuesta no medía intención de voto, pero medía imagen, y como ya hemos visto encuestas de... Ahora sos Hugo Mota y te querés matar. Mirá Hugo Mota abajo. Puede ser porque Hugo Mota tiene que venir a hacer política en la Argentina. Es un candidato argentino. ¿Sabes lo que es Mota en México? Paréntesis. ¿Faso? Sí. Yo soy decir faso en todos los idiomas. Mira, en esta misma encuesta hay otro dato que me parece que es el clave, que es el que explica en gran medida un poco el desgaste de Lula de los últimos meses. Que cuando le pregunta cuál es el principal problema, ¿viste esa pregunta típica de las encuestas? El 53%, o sea, el principal problema es el aumento de los alimentos. Aunque la inflación igual no es muy alta en Brasil, pero los alimentos particularmente tuvieron un aumento muy específico de la canasta alimentaria. Más allá de que
Lula puede sacar pergamino de que volvió a sacar a Brasil del mapa del hambre de la FAO, cosa que es cierta, que el salario mínimo, la suba de salarios le ganó a la inflación, lo mires como lo mires, el poder adquisitivo del salario aumentó, el desempleo bajó, todas esas cosas las tenés. Pero los alimentos tuvieron una disparada muy grande en los últimos meses y en gran medida eso explica... Y se está acelerando producto de la guerra, digo, se Claro. ve en todos los países el factor exógeno inflacionario. Digo, en Estados Unidos el detonante es la nafta, pero ya se está viendo, digo, de hecho hay una decisión de no revertir la política de tasas altas justamente por esto, digo, ese sobrevuela las góndolas del mundo esto, Absolutamente. y Argentina no va a quedar exenta. Absolutamente. Pero ¿cómo determina un factor, no? Porque no es el IPC promedio ni el general, sino que en este caso es alimentos, en otro es energía. Claro. Y para entender también esto, las verdades relativas de los indicadores, me sirve para remarcar eso. Sí. Acá, digamos, lo que... La pregunta que va a quedar flotando simplemente, porque yo no la puedo responder, es... La va a responder. La verdad es que son esas preguntas que solo se responden cuando la gente va a votar, porque En como las las urnas, encuestas sí. siempre Hablan las urnas. se acercan. Y yo si la polarización política que se vio cuando Lula ganó, que ganó por 1,5 puntos a Bolsonaro, después de un gobierno que había manejado la pandemia de una manera bastante brutal, produciendo Agripeciña. decenas de miles de muertos, que había tenido una política económica que ahí yo ya entraría más en discusión, porque yo no lo compararía con Milei ni a palo, más allá de que Guedes sí podía compararse, pero muchas de las iniciativas así ultra libertarias o liberales o como se le quiera llamar, fueron bloqueadas por el propio bolsonarismo porque el ejército respaldaba a Bolsonaro y el ejército, digamos, Brasil tiene un consenso de un proyecto nacional bastante más extendido que en Argentina. Entonces el bolsonarismo frenó bastante. Desde dentro del bolsonarismo frenaron bastante los planes de privatización de Guedes, etcétera. Y después hubo alguna política social más o menos importante, post pandemia, con ingresos universales, la Bolsa Familia, todo eso. El populismo de Bolsonaro. Claro, el populismo de Bolsonaro. Ahora, más allá de eso, todos los indicadores muestran que la situación empeoró con Bolsonaro y así todo Lula ganó por 1,5 puntos. Entonces la pregunta es, si el deterioro material no alcanzó para que se quebrara ese empate, si la mejora material no produce lo mismo, o sea, digamos, tampoco lo quiebra, eso es lo que quiero decir, Sí. la incógnita que a mí me queda en Sí, el la bolsillo cara. influye o no en el voto en Brasil este año, básicamente. Y algo va a influir, Se hace pero la ¿cuánto? diferencia, Claro, se pero hace la ¿cuánto? diferencia. Algo va a Así influir. como no pesó la diferencia negativa, Claro, sí pesa la esa es la diferencia pregunta, positiva. y la dejamos solo como interrogante. Está bien. Para cuando hablen las urnas. A quemarropa, periodismo zarpado. Maldito Cupido. ¿Qué me haces mal? ¿Qué? Y le abren las puertas. Lo que va a hacer esta zapada comiendo un chivito uruguayo. Maldito Cupido. Que para corazón. Ganas de zambullirnos en este auditorio, donde nos tomamos de la mano para hacer la ronda. Palabras, estamos jugando el cadáver colectivo. ¿Cómo se juega? Poniendo la palabra del día. Una versión radial del cadáver exquisito para que la maquinola arroje la historia, que me entren esas palabras al 11 22 34 96 72 y en el plenario, en el canal de YouTube. ¿Qué se está diciendo? En el plenario, ahí Pau manda una pregunta. Sí. ¿La CTA tiene personería jurídica? ¿Por qué? Efectivamente, la CTA solo tiene inscripción gremial, pero no personería. Que se la firmó tomada, ¿no? Se la firmó tomada. No, pero no tiene. No, pero la la inscripción. provisoria, sí, Sí. la provisoria. Claro. Y justamente no tiene, entre otras cosas, por el lobby de la CGT, para que no la tenga, para que no haya otra central que pueda sentarse a discutir y a conveniar con patronales las reglas del juego. Eso pasa desde hace muchísimo tiempo. Y Jorge Queiruga dice, buen día, la CGT hace mucho que solo se representa a sí misma y no son los únicos que solo cuidan su baldosa, ahora el piso está cada vez más chico. Eso sí, combatiendo al capital, entre comillas, dice, te lo debo.
Acá esta viene por bilaterales. Buen día a todas y Buen todos. día. Lo que cuenta Dipi de los docentes que no piden paro suma a que paran en provincia si no se descuenta. Claro. No termino de Como entender. que si paras se le ¿Cómo está? descuentan. Que eso también es desmovilizante, ok. que si paras te Ob- descuentan. Entiendo del mensaje. El 13 del 5, elecciones en Suteba. Más informaciones en otro boletín. Palabra, pala. Susana. Gracias, Su. Susana. Sí, en Capital Federal, por ejemplo, 200 lucas descuentan del salario a los docentes que paran. El salario, digamos, te descuentan Y- el salario. y sí, porque... Bueno, no cobran 200 lucas por día ni a gancho. No, debe el Ni a sueldo ganchos. de un docente en Capital Federal. Ahora, la verdad que estoy un poco desactualizado, pero debe estar Yo estoy muy enojada con los Que recién docentes. empieza. Estoy muy enojada un con poquito los más docentes de arriba, Capital creo. Federal. Sí. Muy, Debe muy estar enojada. arriba de un palo, pero por ahí nomás, un palito 100, un palito 200 debe estar en un docente que recién inicia por jornada completa. Y si te descuentan 200 lucas de eso, la pucha, es un montón. Pero además están hablando de los centros de estudiantes de los colegios secundarios en los medios. Están tomando la voz y uno está viendo. No hay una voz, digo, no es que no hay ningún quilombo en el sistema educativo, ya no, ni siquiera me refiero a la nación, ¿no? Porque también la UTCT en Capital Federal fue bastión de fuerza y de fortaleza. Sabemos la potencia que tiene la capital para amplificar los reclamos. Digo, ¿cómo se diluyó eso que fueron los docentes de la Carpa Blanca, los docentes ayunantes, a la representación que tenemos el día de hoy? Y no me voy a extender más con los gastos corporativos de esa familia, que los tengo muy claros, ¿eh? Muy claros tengo los gastos corporativos de esa familia, de la familia de UTCTera que está al frente de la dirigencia de UTCTera Capital y los viajes que hacen. Sí. Con respecto a lo que usted Porque decía... voy a hablar de las tarjetas corporativas, que la verdad es que me tiene inflada las tarlipes. Y va a salir en defensa de mi amigo Demian Reidel, obvio. Sí, ¿qué? Lo que iba a decir es que es verdad que... Veamos las corporativas de los secretarios sindicales. Que el dirigente gremial tiene que crear las condiciones para la lucha, digo, para esa usted dice eso justamente. Beso, Bardo, y a toda la familia. No paré de ganar amigos hoy. Dije, basta de generar enemigos y yo me peleé con Diego Genú, con Eduardo López. Que son los dirigentes los que van creando también las condiciones para el paro, para la lucha, son los que conducen justamente, ven un poco más allá, pero al mismo tiempo lo que uno advierte como un mal de esta época es que el dirigente está casi a un paso de convertirse en patrulla perdida, o sea, mira hacia atrás y no hay base. ¿Por qué no la construiste, papu? Bueno, creo que es una relación justamente de a dos esa. La construcción de la base y la base de sustentación que justamente banque al dirigente y lo empuje en una dirección es una relación recíproca. No hay nadie Está trabajando. todo roto. Yo creo que está todo roto. Sí, yo creo lo mismo que usted, Pierri. Sí. ¿Hay No, más? solamente aclaro, Susana aclara Sí, que aclara. su palabra es pala mecánica. Ah, bien. Acá están entrando más al plenario. Dale, palabras. Leopoldo Nina, hola, Leopoldo. patriotas. Hola, Aquí patriota. con tantas buenas noticias. ¿Será que es bueno seguir escuchando? No. Mi palabra de los últimos tiempos, silencio, por favor. Silencio, pide Leopoldo. Y dice, los gremios hoy por hoy son la balcanización obrera. Bueno, todo roto. Sí, lo que estamos viendo, pero lo interesante es cómo se reconstruye, Claro. ¿no? Más que diagnosticar, que se Sí. diagnosticar